Bueno, cuántas caras que llegan a mi corazón. Hermanos, vamos a orar, estamos de pie y vamos a aprovechar. Cierren sus ojos, levantamos las manos. Señor, este día llegó, Padre. Quita de mí todo sentimiento, Padre, porque estoy muy emocionada de poder servirte cuando nunca creí posible, Señor. Tú pusiste en mi corazón y este día llegó. Ahora yo te pido que pongas el corazón de mis hermanos, un corazón blando, que quites el corazón de piedra, Señor, que pudiéramos traer aquí y que puedas llenar ese corazón de cosas hermosas, de palabra viva tuya, Señor, y que podamos llevarnos del día de hoy una palabra eterna en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te pido que tú seas el que obre hoy, que hables a través de mí. Me pongo a tu servicio, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siéntense todos, gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama, o le puse, de tinieblas a luz admirable. Y hermanos, de aquí la mayoría me conoce. Pues yo pude haber elegido un tema muy distinto para mi primer prédica, que para mí es una de las cosas más increíbles que he decidido tomar. Entonces pude haber hablado acerca de la bendición que Dios ha hecho transformando mi vida, pude hablar de mi testimonio, pude haber hablado de los milagros que Él me ha concedido a mí y a mi familia. Pero no, este día cuando los pastores me hicieron el ofrecimiento, me dijeron, ¿puedes? Yo le dije primero a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo lo haga? Y en ese momento guardé silencio, porque era obvia la respuesta, entonces preferí callar y dije, a ver, mejor, si tú quieres que yo lo haga, en este momento, porque estaba contrarreloj en la contestación, si tú quieres que yo lo haga, ponme un tema y una convicción de qué es lo correcto, una convicción de qué es lo que quieres hablar a tu pueblo el día de hoy. Y así fue. En segundos empecé a sentir que yo tenía que tomar la oportunidad y bueno, madurar espiritualmente en 0.2 segundos. Entonces, de eso les voy a hablar. Les voy a hablar en Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y bueno, hoy mi predicación me gustaría decir, porque hay personas que están por primera vez aquí, que vienen con mucho amor a apoyarme, y me gustaría decirles a todos que esta predi no tiene denominación cristiana alguna. Yo voy a utilizar la palabra de Dios y yo voy a explicarles lo que Dios hoy tiene para nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, aquí el único requisito para recibir la predi en nuestro corazón es creer en Dios. ¿Alguien aquí cree en Dios? Amén. ¿Alguien aquí cree en la palabra de Dios? Ok, entonces, ahí les va. Esta predi, aparte de que es para ustedes, también automáticamente quiere decir que creemos y sabemos que existe el diablo, ¿ok? El diablo, el enemigo, el demonio, el espíritu maligno, el adversario, como lo quieran ver. Y yo, antes de empezar, quiero que quitemos ese esoterismo, misticismo de la palabra diablo, ¿no? Porque a mí de chiquita, la verdad es que me asustaba muchísimo. A mí, creo, ni siquiera podía cerrar los ojos y pensar en cómo se escribía esa palabra. Yo tenía mucho terror, pero cuando conocí a Cristo, yo entendí que además que Él vence cada y una de las veces, nosotros tenemos que conocer quién es con quien estamos peleando la batalla. Entonces, ¿cómo va a ser que nos dé miedo decir el diablo y digamos el enemigo así chiquito? El diablo, ¿por qué? Porque está vencido, porque no le podemos echar guerra a alguien que nos da temor. El temor solamente es un temor reverente hacia Dios, ese temor con amor, ¿ok? Que le podemos tener solo a Dios, no al diablo. Entonces,
habiendo sacado eso de la sala, les quiero decir, hay muchos cristianos que son cristianos selectivos y yo espero que de aquí ninguno sea de esos. Hay cristianos que solamente lo que les acomoda, solamente lo que les hace sentir bonito, lo que les conviene, lo toman de la palabra de Dios. Pero lo que les confronta, lo que hoy les duele, ¿verdad? Eso que no les embona, lo arrancan de la Biblia o es cuando somos exagerados. No, eso ya es muy fanático. Entonces, es muy fácil darle la vuelta a la palabra de Dios. Y empezamos diciendo todos que todos creemos en la palabra de Dios. Entonces, cada una de las palabras que dice en la Biblia son ciertas, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que todos al mismo tiempo me digan qué es eso que está ahí. Es una silla, ¿verdad? Bueno, y entonces si yo vengo y les digo, no, la vera verdad es que yo no creo tanto. O sea, no creo que tenga poder, no creo que sirva para lo que dice servir. Y la verdad es que prefiero creer que no existe, que no creo en ella, no creo en la silla. Hermanos, eso puedo decirles yo. ¿Pero qué estamos viendo todos? Una silla. La silla, aunque yo no la quiera ver, sigue siendo silla, se sigue llamando silla y sigue sirviendo para sentarse. El diablo es el diablo, la vida espiritual es más real que lo que nuestros ojos podemos ver. Entonces, las cosas como son, hermanos, para poder empezar a cambiar nuestro corazón, necesitamos estar en un entendido, ¿de acuerdo? Amén. Bueno, entonces en este versículo que estamos viendo de 1 Pedro 2:9, lo que pasa aquí es que Pedro les estaba hablando a estas personas cristianas que estaban revueltas entre sociedades paganas. Ellos vivían entre personas que tenían otros dioses, personas que hacían rituales. ¿Qué estaba haciendo Pedro en este pasaje? Bueno, Pedro les estaba diciendo, hey, ojo, les estaba recordando, no les estaba diciendo, anunciando por primera vez, les estaba recordando que no se mezclaran, les estaba diciendo que recordaran su identidad. Digan identidad, por favor. Identidad. ¿Cuál es mi identidad? Y entonces Pedro les decía, cuidado, no se mezclen, porque ustedes son esto que está aquí. Y entonces, vamos a escudriñar un poquito este versículo paso a paso, ¿va? Dice, linaje escogido. Ninguno de aquí es de Israel, ¿verdad? No somos judíos. Pero gracias a la gracia de Jesús, nosotros somos su pueblo escogido, ¿ok? Ahora, dice Juan, perdón, no agarra aquí. Gracias. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Resumen, aquí Jesús nos dice, el Padre nos dice que Jesús nos escogió. Entonces somos linaje escogido, ¿de acuerdo? Volvemos a 1 de Pedro. Dice que somos real sacerdocio. Les cuento que en el Antiguo Testamento, las personas que podían acercarse a la presencia de Dios únicamente eran los sacerdotes. Y tenían muchos porqués y muchas situaciones para poder acercarse, ¿no? Pero bueno, en resumidas palabras, solo los sacerdotes podían estar directamente en la presencia de Dios. Hoy en día, y gracias a Jesús, nosotros tenemos acceso directo y sin escalas. Solo mediante Jesús podemos acceder a esa presencia. Ese velo se rompió y todos los días de nuestra vida podemos estar delante de Él. Dice en Apocalipsis, y justamente mi hermana Yami lo estaba comentando en ese versículo, dice Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes, ¿ok? Entonces nosotros no necesitamos de ninguna escala, ningún intermediario alguno para poder llegar a nuestro Dios. Dice que somos nación santa. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las prédicas cuando hablan de santa, santidad, santificarse? No quiere decir que somos la nación perfecta, hermanos. Quiere decir que santidad es apartarse, moverse, seguir un camino en la dirección. ¿Probablemente voy a pecar? Pues no probablemente, sí voy a pecar definitivamente.
pero voy en esta dirección y voy mejorando y voy apartándome para mi Dios, ¿ok? Nación santa. Dice pueblo adquirido. Nosotros fuimos comprados, nada más y nada menos que con la sangre de Jesús. Entonces dice aquí, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. La vida en Cristo se trata de proclamar su grandeza, de proclamar sus bondades y su misericordia. Ojo, no solo con palabras, no solo con lo que hoy estoy haciendo aquí. Se trata de proclamarla con un testimonio de vida, con tu día con día, y que eso hable a tu vida, a tu familia y a los demás de su grandeza. Dice, de tinieblas a luz admirable. Justamente hablamos de este testimonio antes, en nuestro pasado, antes de conocer de Dios. Nosotros vivíamos en esclavitud, vivíamos en una esclavitud de pecado que no nos dejaba en paz, ¿no? Pero Cristo vino a librarnos de esa esclavitud de pecado. ¿Y saben de qué más? Y esta es la palabra central de nuestra prédica. Ignorancia. Vamos a repetir, ignorancia. Es la palabra más importante. Esta ignorancia y ceguera espiritual es la que Dios vino a borrar de nuestras vidas. Por favor, no, aquí yo. Ya le apreté. Gracias. Dice Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a este familiar, a este amigo? ¿Cuántas personas amamos que tienen entenebrecido, dice Reina Valera, el corazón y la dureza, y por eso no viven como nosotros, que no somos perfectos, pero abrimos el corazón a conocer a Dios? Y eso es lo importante. Bueno, entonces, ahí viene lo bueno. Vamos a platicar ahora acerca de esa ignorancia espiritual. Hermanos, hoy llegaron aquí con cierto conocimiento. Y bueno, la mayoría de aquí sabe que soy líder de célula. Entonces, en una célula explicamos un tema, me preguntas, te contesto, no lo sé, lo investigo, ¿verdad? Pero el día de hoy, pues es una prédica, es la primera vez que tuve que armar una prédica. Y siendo como una célula en mi cabeza, surgían muchas preguntas. Para hacerles más entendible todo, esas preguntas yo me las hice, yo las investigué y les traigo muchas cosas interesantes para que conozcan. Lo único que les requiero es que ustedes abran el entendimiento a recibir, ¿va? Vamos a hablar de las tradiciones oscuras. Cuando Dios puso en mi corazón esta prédica, me di cuenta que era necesario y que un día, hace 2 años, no mucho, yo necesité que alguien hablara conmigo. Entonces, vamos a hablar rápido del contexto para que todos tengamos un conocimiento igual acerca del Halloween, ¿va? Bueno, el Halloween tiene origen en la región norte de Europa, Irlanda, Escocia y parte de Inglaterra, y es celebrado, es una celebración celta que se llamó en el pasado Samhain, ¿ok? Entonces, en esta festividad de Samhain se creía que el velo de los vivos y los muertos se hacía tan delgadito que los muertos podían cruzar. Ahora, ojo, puntos importantes. En la fecha era el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque se dice que era cuando terminaba el verano e iniciaba el invierno. Fue la primera vez que tuve una pregunta. ¿Y el otoño? Bueno, los celtas no tienen nuestro mismo calendario. Ellos simplemente se rigen por verano. Verano significaba luz, significaba que la agricultura era próspera, significaba que la tierra daba sus frutos, que la vida era alegre porque los días duraban más tiempo. Y tenían el invierno, que era la oscuridad, la muerte de la tierra le llamaban ellos, las noches eran súper oscuras y todo era como entenebrecido, ¿no? Entonces, esta festividad tenía ese tono malévolo, ¿ok? En cuanto a que los espíritus demoníacos malignos venían a habitar entre nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué hacían?
ese día? Pues hacían hogueras, fogatas, daban dulces, comida, se disfrazaban, ¿verdad? Vamos a ver los porqués. Las hogueras, fogatas eran, pues les platico que el día era el día más oscuro porque era este día de cambio, ¿no? Después de pura alegría y luz, era este día oscuro. Entonces este día prendían sus hogueras para poder estar alertas. Después decía yo que los dulces, la comida, bueno, es que estos espíritus malignos que estaban ahí tenían que calmarlos, apaciguarlos, no se vayan a poner en contra, ¿no? Y los disfraces eran para poder andar en medio de ellos, para confundirse. Vale, pero ahora ¿qué creen? ¿Alguien aquí ha visto una calabacita iluminada con una carita? ¿Sí? Sí conocen la calabacita que hasta en el súper las venden, ¿no? Ok, los niños las traen jalando ese día. Pues algo más que yo aprendí y les vengo a contar. Esta calabacita es como una leyenda de allá de Irlanda, así como nosotros tenemos la Llorona, pues ellos tienen al tacaño Jack. Entonces resulta, y no les voy a contar toda la leyenda, pero se las voy a resumir. Este hombre, el tacaño Jack, era tacaño, era mentiroso, era vicioso y de lo peorcito. Entonces este hombre un día se decide a engañar al mismísimo diablo. Resulta que entonces por una o por otra termina ganando y el diablo promete nunca más, nunca, llevarse su alma al infierno. Entonces el tacaño Jack muere y una vez que muere, pues no pudo ir al cielo, ¿verdad? Lógicamente, por pecador, pero tampoco pudo ir al infierno porque el diablo se lo prometió. Entonces su alma quedó vagando por siempre y para que esto no sucediera y tuviera un infiernito, digo yo, entonces el diablo tomó una brasa encendida, ardiente del infierno y la colocó dentro de un nabo grande, tallado con esta cara que representa el sufrimiento eterno de Jack, que cuando esta tradición fue a Estados Unidos, ya esto cambió y se volvió una calabaza porque hay más calabazas de gran tamaño y era mucho más fácil de tallar, ¿no? Entonces por eso es la calabaza de Jack, que en sus inicios era un nabo. Ay, hermanos, yo no sabía la raíz de la calabaza. ¿A quién se le antoja tener ahora esas calabazas cerca, no? Realmente no es la vida espiritual y la vida normal. No se trata del valor que tú le das a las cosas. No se trata de lo que tú piensas de la silla. Se trata de lo que es, la raíz que tiene, de dónde proviene y qué significa. ¿Ok? Entonces, ya sabemos esa calabacita. Seguimos. Este 31 de octubre también lo utilizan los ocultistas para hacer rituales. El satanismo moderno también lo adoptó, pues, desde hace mucho tiempo, para hacer invocaciones, para hacer amarres y todo esto, pactos, sacrificios, todo esto que hacen el 31 de octubre. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Día de Muertos. Esta tradición viene de Mesoamérica. En esta tradición también se hablaba de este velo que se cruza en estas fechas, alrededor de estas fechas. Pero ¿qué creen? Esta es muy romántica. Esta es muy linda y muy amorosa porque son nuestros familiares. El Halloween era de los malignos espíritus, pero esta habla de las almas de los muertos familiares de cada quien. Ojo. Le ponen altares, la comidita que les gusta, juguetes si son niños, porque si son niños o son adultos se divide entre 1 y 2 de noviembre. Y el punto central de esta tradición es honrar a estos muertos, mantener comunicación, platicar, mantener viva esta comunicación. Y entonces también pedirle su protección, ¿ok? Esa es nuestra tradición que todos mayormente conocemos, de Día de Muertos. Y yo les quiero decir, ¿qué dice Deuteronomio 18:11? Atentos, ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Jehová es tu Dios?
entonces este versículo sí te lo crees, ¿ok? Bueno, yo les quiero decir que la Biblia nos explica que el mundo de los vivos y los muertos no tiene ninguna conexión. No nos podemos comunicar con los muertos. Y he escuchado varias prédicas, entre ellas personas que ustedes conocerán, el apóstol Manuel, el pastor Grayson, el hermano que hoy es pastor Irving de Liberación, comentarnos y que hiciéramos este entendimiento. Cuando uno llama a nuestros queridos muertos, ellos no pueden regresar, pero ¿saben quién sí? El diablo que está presente con los espíritus, demonios y todo lo que éramos antes. Que quede algo muy claro, nosotros somos de Dios el día que elegimos en conciencia ser de Dios. Dice la Biblia que el mundo está debajo del maligno, ¿verdad? Entonces de aquí a ese día, todos son del maligno. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen un responsable. Y saben, lo más triste es que ese responsable nosotros muchas veces lo invitamos. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de cambiar y de entender. Entonces, el único que puede llamar, al único que podemos llamar son a estos espíritus, ¿ok? De mal a nuestra vida, esa oscuridad. Dice Eclesiastés 9:5. Escuchen. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿De acuerdo? Entonces, yo les tengo una pequeña historia, un testimonio. Nosotros en mi familia acabamos de perder a una familiar, a una persona muy amada, hace muy poco. Y platicábamos mi esposo y yo, no por esto le vamos a poner un altar, no por esto, no por no celebrarla en un día de muertos, la vamos a dejar de amar. La amamos y la vamos a seguir amando toda la vida. Y la recordamos y la vamos a seguir recordando toda la vida. No necesitamos un día de muertos en el cual nosotros, en vez de llamar a nuestra querida abuela, vamos a estar metiendo oscuridad en nuestra casa. No debemos hacer eso. Pero saben, igual y el día de ayer ustedes no tenían este conocimiento porque no es algo que a mí se me ocurrió. Igual y el día de ayer ustedes pensaban que no estaban haciendo lo malo, sino algo muy hermoso por sus familiares. Pero hoy sabemos lo que Dios habla de estas tradiciones. Es un engaño. Yo escribía, todo es un engaño del enemigo, porque él se pone muy feliz de que llamemos a su espíritu a morar en nuestra casa y en nuestras vidas en estas fechas. Y además, yo no sé ustedes, esto está fuera de mi contexto acá que escribí, pero esos días se siente un ambiente bien feo. Imagínense cuántas personas están comulgando, siempre decimos, ¿no? Si dos o más estamos unidos en oración, Dios está presente en medio de nosotros. Imagínense quién está presente ese día que tantas personas están llamando la oscuridad. Es lógico, ese día nosotros tenemos que estar en oración y en entendido a cuentas con Dios. Bueno, ahora, ¿quién piensa de ustedes que Dios es exaltado en estas fechas? ¿Quién piensa que a Dios le gusta sentirse venerado en estas fechas cuando Él no es el centro de estas fechas? Dice, todo lo que hacemos nosotros debemos hacerlo pensando en bendecir el nombre de Dios y que Él bendiga nuestra vida. Puse aquí Colosenses 3:17. A ver, quiero que lo leamos todos juntos, a la de 3, 1, 2, 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Híjole, imagínense que puede bendecirnos el vestir a nuestros hijos, quien tenga hijos, nietos, sobrinos, de diablito, de brujita, de zombie. Oiga, estamos embarazadas y deseamos que nazcan vivos para disfrazarlos de muertos. Y yo me puse a pensar, digo, imagínate, sí, mi amor, ay, qué bonito te queda tu sombrerito y tu así crucecita al revés, que Dios te acompañe en el Halloween. Suena
risible, ilógico. ¿Cómo va a estar Dios en un lugar así? No hay manera. Tantos días usted viene y proclama la presencia de Dios en sus vidas para llenar de porquería su vida en ese momento. Oigan, y yo les traigo otro testimonio, pero ahí es cuando la bondad de Dios se ve reflejada. Peor aún, dije, brujita, zombie, ok, imagínense, para mí está peor, de princesa. Y ahí andaba Constanza, vestida de princesa. ¿Por qué es peor? No, hombre, no, somos cristianos. ¿Cómo nos vamos a disfrazar de zombies? Mejor de princesa. Ay, pero ¿qué van a decir las mamás del kinder nuevo? No me van a querer. A mi niña la van a dejar de invitar y la van a hacer a un lado. Que vaya de princesa. Y la calabaza, que sea una mimí así. Hermanos, yo esto lo entendí hace 2 años. Y era cristiana mucho antes. Yo por eso les vengo a decir que sé que la medida de fe y entendimiento que tiene cada uno es diferente, pero también sé que a mí alguien un día me ayudó para quitar el velo y Jesús hablara en mi vida. Y yo por eso quise que esta valiosa prédica fuera este día, porque se acercan, ya empezaron las fiestas y todo eso, y estas fechas se acercan también. Y yo quisiera que supieran que también Dios sabe que este día ya están en conocimiento. La luz llegó a su mente, por algo vino a la prédica, tal vez pensó, ay, voy a echarle porras a Marijó, pero Dios quería hablar a sus vidas, absolutamente a todos los que estamos aquí, ¿ok? Entonces, si en el pasado uno cometió este error, y fíjense, no nada más hablamos de Halloween, hablamos de todo lo oscuro. Si en el pasado tú estuviste involucrado en cosas oscuras, hoy Dios te llama al entendimiento. Hoy Dios te quita esa falta de conocimiento. Dice aquí, Efesios 5:11. Ya la leí, perdón. Dice Efesios 11, no participéis de las obras infructuosas. ¿Qué es una obra infructuosa? Yo anotaba, idolatría. Que eso no nada más es al diablo, ¿verdad? Es a todo lo que robe nuestro corazón. Espiritismo, superstición, ocultismo, brujería. Pero saben, también va mucho más allá. Del día a día, la maldad, la violencia, la mentira, la inmoralidad. Oiga, y sabe también a esos objetos que le damos valor como si nos fueran a proteger. Los cuarzos, los ojitos famosísimos que la gente adora, los talismanes, los amuletos. Todo eso es una obra infructuosa de las tinieblas, ¿ok? Dice, participar. ¿Qué será participar? Bueno, involucrarse, colgarse, traer, asistir, disfrazar, celebrar. Hasta con las decoraciones podemos participar, ¿no? Dice aquí, reprender. Hablar en contra, que fue lo que Dios hoy puso en mi corazón. Orar en contra, que es lo que haremos. Predicar en contra, que usted le cuente a un amigo lo que aprendió, ¿verdad? Entonces, estar en oposición a esto. Oiga, que usted quiere decorar, porque es que, o sea, sí te entiendo, pero es que a mí me encanta la decoración. ¿He escuchado mucho eso? Me encanta la decoración y pues cada vez que hay algo yo quiero poner mi casita bien bonita. Ponla. Usted no es celta. Sí tenemos otoño, podemos poner hojitas secas o cualquier cosa que a usted se le ocurra que tenga un motivo, ¿verdad? Pero hay que alejarnos de las cosas que solo traen oscuridad. Bueno, dice aquí, 2 Corintios 6:17, gracias. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, porque Él te está diciendo, sé que la regaste, sé que fuiste parte de, me conocías y fallaste, pero si tú sales de eso, yo te voy a recibir, yo voy a perdonar tus pecados. ¿Y saben por qué? No por usted y su carita linda de arrepentido que le ponga, no por la oración bíblica tan hermosa que le dé. Los perdona porque la sangre de Jesús vale tanto y vale mucho más que su pecado.
No podemos comparar nuestros pecados con la sangre de Jesús. Lo que podemos hacer es apartaos, ¿sí? Bueno, ahora dice, ¿qué estamos exaltando este día? Espero que para esta hora de la prédica ya estemos en conocimiento. ¿A quién estamos exaltando ese día? ¿Qué estamos diciéndole a nuestra familia con ese testimonio o a las personas? ¿Ok? Dice aquí, ¿será que la diversión y las tradiciones nos pueden más que lo que lastima el corazón de Dios? ¿Será que a partir de ahora, me pregunto yo, podamos hacerlo con una convicción de que está correcto? Es difícil, no es fácil. A mí me costó un rato hasta que tuvieron que hablar conmigo, ¿verdad? Por eso lo estoy compartiendo. Y esta predi no se trató de decirles, ojo, hey, todos, no pueden celebrar Halloween porque somos de la religión. Y entonces, cancelado, cancelado. No sé, claro que no. Yo les traje aquí lo que dice Dios. Yo les enseñé para que saliéramos de ese engaño que el enemigo todavía nos tenía, porque probablemente estamos iluminados en muchas otras áreas de nuestra vida hoy, gracias a Jesús. Pero tal vez esta ignorancia de las que yo les decía, esta ceguera, hoy Dios está hablando a nuestras vidas. Hoy Dios te está diciendo, ¿a quién le perteneces? Y yo les voy a dar las dos opciones. Dice Juan 10:10, el ladrón, el enemigo, el diablo, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, Dios, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias a Dios. Ahora, yo estaba investigando y leía y veía un video bien interesante de un hombre de fe que contaba lo siguiente. Dicen, bueno, ven ustedes estas casas adornadas, padrísimo, con telarañas y tal. Ese es un reflejo de su vida espiritual. Está en telarañas. Claramente no habíamos conocido esto que hoy conocimos, ¿verdad? Entonces dice que estas decoraciones y el asistir y el formar parte de estas celebraciones se vuelven como un pararrayos que le está diciendo al enemigo, aquí, yo estoy de acuerdo, a mí sí me parece, es bien divertido, yo sí lo disfruto, aquí puedes venir, te invito. No me vayan a decir los que no están invitando lo que ustedes ponen. A ver, los que creen en las imágenes, pues están invitando, ponen una imagen de alguien que quisiera que estuviera en casa, ¿no? Vaya, hay que quitar la parte ilógica de lo que hacemos hoy. Pararrayos, usted luego nos pasan cosas en el año, en la vida en general, que uno no sabe ni por qué. ¿Y por qué tengo este espíritu de no sé qué? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y por qué tal? A ver, pregunto, ¿le abriste la puerta al diablo? ¿Le abriste la puerta a Dios? ¿Ya estabas en Jesús y lo decidiste? Pero Dios es tan bueno que nos perdona. Dice aquí Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, hemos llegado al momento en el que nuestro entendimiento tiene que haber sido abierto, en el que si pusimos ese corazón dispuesto por el que oramos al principio, debieron de haber tenido una consecuencia en su alma. Y si alguien de aquí guardó eso en su corazón, levántense, hermanos, todos. Vamos a orar, ya está terminando esta prédica. Si alguien de aquí decide cambiar, decide creerle a Dios, tomó en su corazón esto, yo te pido que pases al frente, hermano. Yo quiero orar por ti, así como quiero orar por todos mis hermanos. No tenga miedo. Somos débiles, hermanos. Lo hemos hecho. Pero papá es tan bueno
que me dan ganas de llorar de verlos, porque yo un día también estuve ahí. Vamos a orar. Señor, este día, Padre, este importante día en nuestra vida espiritual en el que le decimos que no a las tinieblas, Señor. Padre, dice la Biblia que si nosotros no encubrimos nuestro pecado y te lo exponemos, tú eres misericordioso para recibirnos, para perdonarnos, Señor. Padre, perdóname. Padre, hice lo malo. Hoy estoy consciente de que lo hice. Señor, no quiero ser igual. Señor, cambia mi corazón. Padre, todavía tengo dudas. No puedo escondértelo. Me da miedo decidirme. Siento que algo extraño está pasando dentro de mí. Padre, ayúdame que tu Espíritu Santo pueda rodearme, pueda yo discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto, Señor. Yo no estoy segura, pero aquí pongo mi corazón. Yo no estoy seguro, pero hoy te llamo a mi vida, al entendimiento, a que tú me ayudes y me empujes a hacer lo correcto, Padre. En mi casa solamente quiero que tu Espíritu more. Podemos tener vecinos que tengan de cabeza a quien sea, pero tú vives en nuestra casa, tú reinas en nuestra familia, Señor. Somos hijos tuyos, adopción que decidimos nosotros, y por la sangre de Jesús y su gracia fuimos adoptados, Señor. Gracias porque tu bondad es infinita. Gracias porque pusiste este día antes de que todo sucediera, para que fuéramos estos guerreros en contra, Señor, y no permitiéramos todas esas lanzas del enemigo llegar a nuestro hogar. Padre, rechazamos toda obra del demonio que hayamos permitido nosotros. Liberamos y libertamos nuestras almas de todo pecado que haya sucedido, Señor, y limpiamos y ponemos sangre del Cordero, Señor, ahora en los dinteles de nuestra casa y de nuestra familia, para que solamente tú hagas la obra, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes. Ayúdanos a hablar de esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos, Señor, a que formemos parte de este ejército, Señor, que este día sepamos que solo tú eres exaltado, Señor, todos los días de nuestra vida que queremos en ella, Padre Santo. Te damos gracias y nuevamente entregamos a ti solamente nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a adorarle, vamos a decirle: Padre, todas mis dudas, sácalas. Eres el Dios de milagros. Eres ese al que vengo a buscar y me voy a ir con él. Te voy a llevar a mi casa y no te voy a soltar. Adórale, pídele perdón. Es el Dios de cada uno de nosotros, no hay excepción.